Bueno, buenos días a todas y a todos. En virtud de ustedes que están conectaditos y conectaditas desde temprano, vamos a empezar. Que nuestros demás compañeros y compañeras se vayan uniendo en la medida que transcurre la hora de clase. En primer lugar, quiero, como siempre, empezar dando algunos anuncios, algunas situaciones que surgieron a partir del parcial y que me han hecho tomar decisiones importantes. Para algunos habrán notado que ya tienen nota del parcial, otros no, porque todavía me encuentro en proceso de revisión. Me estoy tomando el tiempo de ir revisando tranquilamente. Obviamente esta semana van a tener sus notas, no solo en la U virtual, sino también en el sistema. Entonces, tranquilos y tranquilas quienes todavía no tienen nota, porque esta semana la van a tener. Comentarios que tengo referente al parcial. Así como hay súper buenas notas, también hay malas notas. Entonces, a partir de la discusión que tuvimos el lunes pasado, en referencia a los resultados del ensayo y todo el análisis que hicimos aquí como grupo, me di cuenta pues que no había sido, esas malas notas no tienen que ver con que las preguntas estaban complicadas, porque incluso yo em, les puse las respuestas en las imágenes. Por ejemplo, si se fijan, todas las preguntas tenían una imagen. La imagen tenía que ver con la respuesta que tenían que poner. Entonces, por ejemplo, en la pregunta que tenía que ver con los principios de la psicología experimental, les puse unos daditos que tenían que ver con la probabilidad. Era una de las respuestas que tenían que poner. Determinismo, probabilidad, parsimonia, etcétera, etcétera. Empirismo. Y así fui poniéndoles las respuestas en las imágenes que iban encontrando en las preguntas, ¿verdad? Entonces no había excusa como para salir mal, ¿verdad? Cuando Jacqueline menciona que, y eso pasó también, que se les cerró, a algunos se les cerró, pero porque se les acabó el tiempo. Creo que di tiempo suficiente, eran solamente 5 preguntas, tenían aproximadamente 8 o 9 minutos por cada una de las preguntas. Entonces tenían tiempo suficiente para hacerlas. Y como les repito, así como hay notas muy buenas, hay notas malas. Para quienes tienen notas malas, les recomiendo no falten a clases, revisen las clases si algo no se entendió y pregunten, porque si no van a dejar la materia. Se lo estoy diciendo, primer parcial, primer ensayo, primera prueba laboratorio. Tienen que ponerse las pilas dentro de su aprendizaje autónomo. Ok, yo les voy a ayudar en lo que pueda, pero necesito de su colaboración. ¿Qué otra decisión he tomado a partir del parcial? Que vamos a hacer lo siguiente, porque así no me acusan de déspota y de autoritario. El segundo parcial, vamos a hacer así. Primer parcial, preguntas abiertas. Segundo parcial será totalmente cerrado, solo preguntas cerradas. Esto va en contra de mis principios pedagógicos, pero le voy a dar la oportunidad de quien aprende de otra manera, también tenga la oportunidad de contestar preguntas cerradas. Entonces, el segundo parcial será totalmente preguntas cerradas. Bueno, no sé si totalmente o habrá preguntas, un par preguntas abiertas porque no me puedo quedar yo con el deseo de que me argumenten. El tercero será otra vez totalmente abierto y el cuarto sí será totalmente cerrado. Esas son de las decisiones que he tomado a partir de los resultados que ustedes están obteniendo dentro de su primer parcial, ¿verdad? Esto para que vaya quedando claro de la forma en que vamos a ir aprendiendo. Además, a partir de esta unidad, ya empezamos como con la parte más práctica. Ya no vamos a hacer tantas reflexiones ontológicas, epistémicas, sí, conceptuales y más teóricas, porque ahorita vamos a empezar ya a meternos dentro del método científico y a saber cómo se tiene que investigar. Entonces ya habrá términos más conceptuales, ya ustedes tendrán la oportunidad también de hacer preguntas y profundizar para que podamos ejemplificar, entre otras cosas, ¿verdad? Pero en general me siento muy satisfecho con el desempeño que han tenido dentro del examen y como les digo, quienes han obtenido malas calificaciones,
les invito a que hagan una reflexión, porque si no van a dejar la materia, ¿verdad? Y esta materia les abre otras, o creo que son 2 más las que les abre. Entonces, es importante que reflexionen. Si necesitan apoyo, ayuda, pues por supuesto pueden acercarse a mí. Yo con gusto les ayudo, les colaboro, les mando lo que necesiten, les apoyo. Pues no me voy a cerrar a que solo porque salieron mal son malos alumnos, no, ¿verdad? Entonces, esas son de las decisiones que he tomado a partir de esto. Otro punto importante tiene que ver con la práctica en la cámara GESEL. Yo les había dicho de que a partir de esta unidad, en esta unidad era donde íbamos a hacer la visita en la cámara GESEL, y ya les tengo las fechas. ¿Cómo va a ser la distribución? Van a ser por los mismos grupos que están, que pasaron en las asesorías o con los que están trabajando la investigación, pero el desarrollo de la guía va a ser también grupal. He tomado la decisión de que sea grupal para que todos y todas vengan a la práctica, ¿verdad? Entonces, las fechas en las que nosotros haríamos la práctica sería el 20 y el 22 de septiembre, lunes y miércoles, porque no vamos a alcanzar por el aforo a hacerlo todos el mismo día, ¿ok? 20 y 22 de septiembre son las fechas de la práctica en cámara GESA, ¿ok? Para que vayan gestionando permisos en el trabajo, para que vayan gestionando tiempo. Sí, adelante, Kenia. O sea que con los mismos grupos de investigación que tenemos ahorita vamos a trabajar esa guía que nos va a dejar. Van a venir a la práctica de cámara GESEL y van a trabajar la guía. Había pensado hacerla individual, pero mejor les doy chance de que me argumenten, porque va a estar bonito lo que vamos a hacer. Entonces mejor lo elaboran en conjunto y así también aprenden a hacer abordajes colectivos de algo. ¿Sí? Entiendo. Entonces, depende del grupo, es el día que vamos a ir. Correcto, exactamente. Yo lo voy a sortear para que todos tengan la misma oportunidad, o de un lunes o de un miércoles. Pero de que será esa semana, será esa semana. Quiero ver quién me había levantado la mano. Adelante, Henry, después Jennifer. Y después Ceci. Con respecto... buenos días, licenciado. Buenos días. Mi pregunta es con respecto a lo que dijo mi compañera. Independientemente del grupo que vaya el día lunes o miércoles, ¿qué será el día siguiente? O sea, supongo que los grupos van a ir lunes, tanto miércoles, pero digamos, si yo voy el lunes, ¿qué tendríamos que hacer en nuestro grupo el día miércoles? ¿No tendríamos clases o recibiríamos una actividad para ese día? No, es que lo que pasa es que es lo siguiente. La guía va a ser la misma para independientemente del día en que vengan. Si, por ejemplo, a ustedes les toca venir el día lunes, el día miércoles tendrán que estar resolviendo la guía, porque esa semana, a finalizar esa semana, ustedes me tienen que entregar esa guía. Por ejemplo, quien tenga lunes tendrá hasta el día, por ponerles un ejemplo, hasta el día jueves o viernes para entregarme la guía resuelta. Quien venga el día miércoles no tendrá hasta el jueves o viernes, sino que tendrá hasta el siguiente lunes, porque no han recibido tendrán el mismo plazo ambos grupos sin importar el día que vengan, ¿ok? Gracias. ¿Ok? Perfecto. Me levantaba la mano también Jennifer y después Jacqueline. Sí, mi duda era sobre la fecha, o sea, ¿qué días tocaría, digamos, y sería solo un grupo por día o sería, no entendí muy bien, no le entendí muy bien eso. Son 20 y 22. Solo les va a tocar venir un día de la semana. Yo les voy a decir qué día de la semana, o lunes o miércoles, van a venir con su grupo. Ok, gracias. Porque lo voy a hacer sorteado. Jacqueline. Buenos días a todos. Lick, una pregunta. Sí. Con respecto al parcial, ¿verdad que todavía no están alojadas las notas? Todavía no. No he terminado de calificar. Sí. Okay. Y una vez calificado, yo les subo las notas al sistema para que las puedan ver. No, Wendy, no solo es un grupo por día. Por ejemplo, nosotros somos 7 grupos. Es probable que el día lunes vengan 3 grupos y que el día miércoles vengan 4 grupos, pero no es solo un grupo por día. ¿Sí? Es más, la dinámica va a ser la siguiente. De hecho, solo en el experimento, o sea, como observadores,
como investigadores solo van a participar 6 grupos, porque un grupo va a ser mi socio, va a ser mi aliado. Yo voy a elegir a un grupo al azar y ese grupo va a ser quien me va a ayudar a realizar el experimento. ¿Sí? Entonces yo con ese grupo, con el que me toque, con el que se elija, me voy a reunir antes para que podamos hacer la planificación y la ejecución del experimento. ¿Ok? O incluso si hay algún grupo voluntario que quiera ser quien, igual tendrán la misma oportunidad porque igual tendrán que hacer el la guía, ¿verdad? Pero si hay algún grupo voluntario que quiera ser quien me ayude a hacer el experimento, perfecto, bienvenido. Me pueden escribir para que nos pongamos de acuerdo, para que yo les dé los lineamientos, ¿ok? ¿Estamos? ¿No hay ninguna duda? No, todo bien. Va, perfecto, excelente. Las notas entonces no se preocupen que esta semana ya estarán subidas tanto en el sistema como en la U virtual, no se preocupen. Y quienes ya tienen nota, pues revisen porque yo les he ido poniendo incluso comentarios en la resolución de sus preguntas. ¿Ok? Va, perfecto, excelente. Si no hay ninguna duda, comentario, eso serían entonces los avisos y vamos a empezar. No, otro punto importante para que quede claro de por qué ciertas preguntas salieron mal. Como una especie de retroalimentación del parcial quería darles. Es importante para mí que sepan por qué tienen la nota que tienen. Por ejemplo, dentro de las preguntas, obviamente, como yo les dije, de que tenían que ser en sus propias palabras, con ejemplos, no necesitaba definiciones conceptualmente precisas, pero sí que tuvieran la noción de las respuestas. Por ejemplo, en la pregunta de los tipos de variables, con que me pusieran que fueran interna, externa, de constructo y conceptual, y me fueran ejemplificando, pues la tenían buena. Yo iba poniendo porcentajes de acuerdo al ejemplo. O sea, si el ejemplo era sumamente acertado, pues tenían los 2 puntos. Si los ejemplos no estaban tan bien elaborados, pues tenían menos, pero no tenían menos de 1 punto, pues, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a esa, pero hubo gente que me puso otra cosa. Quien me puso otra cosa, pues que sepa de entrada que la pregunta estaba mala, ¿verdad? Incluso yo, quienes no me ponían, solo me los enunciaban y no me ponían ejemplos, les ponía 1 punto de los 2, porque por lo menos me los enunciaron. En la pregunta que tenía que ver con lo de las doctrinas de las energías específicas, no necesitaba todo el recorrido de Müller, de Eyring, de Helmholtz, con que me pusieran cuál era el planteamiento de la doctrina de las energías específicas, yo se las ponía buena. Muchos me pusieron perfectamente, me citaron a Müller, me ponían que habían terminaciones nerviosas específicas para que recibían ciertos estímulos, me pusieron los 5 tipos, es decir, incluso me desarrollaban bien los ejemplos, entonces ahí tenían el punto completo, ¿verdad? Yo sé que para muchos no les alcanzó el tiempo para poderlas desarrollar, pero 40 minutos para 5 preguntas es un tiempo suficiente. Son 8 minutos por cada pregunta. Entonces, si ustedes tenían claridad de qué era lo que tenían que responder, 8 minutos era tiempo más que suficiente. Hubo personas que sacaron 10 y que me lo hicieron en 20 minutos, pero porque había claridad de lo que había que escribir. Incluso yo un día antes del parcial les puse qué era lo que les iba a preguntar. ¿Sí? Ahora ya saben cómo evalúo yo y qué tipo de preguntas les hago, ya se pueden preparar de mejor manera para los segundos parciales y terceros parciales, ¿verdad? Eso, en cuanto a las doctrinas. En cuanto a los principios, con que me pusieran empirismo, que me pusieran la parsimonia, la probabilidad y el determinismo, tenían 1 punto. Si me ponían ejemplos precisos, tenían los 2 puntos, ¿verdad? Las definiciones y los ejemplos. Hubo gente que me puso otra cosa, entonces tenía mala la pregunta, ¿verdad? También la otra pregunta tenía que ver con el principal planteamiento de Wundt.
Se recuerdan que vimos un video, lo discutimos, que básicamente si ustedes me desarrollaban la idea de, del voluntarismo, del proceso de apercepción, tenían buena la pregunta. Hubo gente que solo me describió quién era Wundt, que fundó el primer laboratorio y que sirvió para la consolidación de la ciencia. Sí, es cierto, eso es, Wundt fue uno de los padres de la psicología, pero la pregunta era cuál era el principal planteamiento de Wundt. Entonces, quien no me desarrolló eso tiene mala la pregunta, ¿sí? O incluso, otra vez volví a ver copy-paste. Entonces, no las quise poner mal o no quise anular el examen porque realmente quien quiere aprender va a aprender y quien va a seguir utilizando esos métodos, pues aunque yo me ponga a llorar, lo va a seguir utilizando. Entonces, simplemente que en las próximas ocasiones tienen 0, ¿verdad? Y finalmente la otra pregunta era en referencia a... ¿cuál era la pregunta? No me acuerdo cuál era la siguiente pregunta. ¿Alguien que me recuerde cuál era la otra pregunta que les puse? Quiero ver. Tenía que ver con... ¿Alguien que se acuerde de la última de la pregunta que no les he mencionado? Acerca de la frenología, licenciado, buenos Ah, días. exactamente, Francisco, gracias por acordarme. ¿Qué era la frenología y cómo había influido en lo que ahora conocemos como las nociones que tenemos de la psicología y la psicología experimental? Entonces, tenían que poner que la frenología era una ciencia, bueno, ciencia o pseudociencia, no importaba la definición que ustedes pusiesen, que lo que planteamiento principal que tenía era que el cerebro estaba dividido en estructuras estructuralmente y que, por ejemplo, hubo gente que me puso que había servido o sirve como base para el desarrollo de la neurociencia, porque fueron las primeras nociones de que habían áreas específicas para ciertas funciones sensoriales, motoras. Ese tipo de respuestas estaban buenas. Hubo gente que me puso otra cosa. Entonces, para que sepan por qué tienen la nota que tienen, quien salió excelente, felicidades, quien salió mal, hay que reflexionar, porque es necesario que retrocedamos y empecemos a evaluar los métodos de estudio que tenemos. Además, como les repito, el tiempo era suficiente para el desarrollo del examen y, y no puedo darles más, porque si no, le doy la oportunidad, no de que copien a quienes siguen teniendo esta práctica, ¿verdad? Entonces, para el próximo examen es necesario que tengan claridad de la parte conceptual y de los ejemplos. Recuerden que incluso yo todavía les dije de que se casaran con una población, con una idea, para que todos los ejemplos tuvieran relación a esto, ¿verdad? Perfecto, entonces eso en referencia a la retroalimentación del examen, para que sepan por qué tienen la nota que tienen. Si hay alguien que me diga, esto puse yo y quisiera más explicación, pues con gusto les doy retroalimentación. Sí, Wendy, es lo que les acabo de decir, de las respuestas que les acabo de dar. Con gusto incluso yo les ponía en el examen la retroalimentación ahí. ¿Cuál era la respuesta que esperaba? Perfecto, si quieren, pueden revisar sus exámenes. Yo en el examen les voy poniendo cuál era la respuesta correcta. ¿Ok? O qué era lo que esperaba de su respuesta. Yo con gusto les doy retroalimentación. Esta ha sido una retroalimentación rápida, general, para que sepan, pero con gusto yo les doy individual quien se acerque a pedírmelas, ¿verdad? En caso de Wendy, yo con gusto te la mando, ¿verdad? Perfecto, excelente. ¿Hay alguna duda, comentario al respecto? ¿Alguna duda, comentario al respecto? ¿Todo bien? Todo bien, Nick, muchas gracias. Bueno, perfecto, excelente. Entonces vamos a empezar el desarrollo del nuevo tema. Recuerden, pueden preguntarme, pueden interrumpirme cuando algo no se entienda, porque vamos a entrar a una parte más práctica conceptual, ¿verdad? Ya definimos qué íbamos a entender por método científico, algunas de las bases del método científico,
Pero ahora vamos a ver la aplicación del método científico en la psicología experimental. Yo le he puesto como subtema lo esencial, lo necesario que necesitamos saber para poder investigar, ¿verdad? Este va a ser, he retomado algunas de las recomendaciones que ustedes me han hecho y para que vean que sí me importa su forma de aprender. Entonces, aquí les defino el temario para que yo les voy a compartir la presentación para que ustedes puedan revisarla también en el aula virtual de qué es lo que vamos a ver y qué es lo que vamos a ir discutiendo. ¿Ok? En primer lugar, el tema, la búsqueda del conocimiento, en qué se basa esta construcción del conocimiento, los atributos de la ciencia, detalladito, vamos a definir el método deductivo e inductivo, las variables, los tipos y las relaciones que tienen las variables y finalmente qué es la investigación experimental como tal y cómo la vamos a entender. ¿Ok? En primer lugar, es importante, yo quiero hacer un énfasis importante aquí, en que la búsqueda del conocimiento científico tiene una forma específica de hacerse. Cuando hablamos de conocimiento en general, estamos hablando de saber popular, de experiencias, de vivencias específicas como seres humanos. Sin embargo, el método, el conocimiento científico tiene una forma específica de buscarse, una forma específica de descubrirse, de asimilarse. Y en este punto es importante que entendamos que la producción de conocimiento científico está íntima, pero así íntimamente ligado a los procesos de investigación, pero de investigación científica, de investigación con principios, con criterios, con métodos, ¿verdad? Con herramientas desarrolladas para poder descubrir eso que necesitamos descubrir. Y por lo general, nuestra misión como psicólogos científicos y experimentales tendrá como misión principal que las investigaciones que nosotros desarrollemos tengan como función esencial la solución a los principales problemas sociales y científicos que atañen o que afectan a la sociedad en la que nosotros vivimos. Es decir, la gran mayoría de nuestras investigaciones en donde nosotros apliquemos el método científico tendrán que ver con la búsqueda de poder entender, solucionar, plantear intervenciones a las principales problemáticas sociales y científicas que nos rodean a nosotros como salvadoreños y salvadoreñas, ¿sí? O sea, realmente nuestras investigaciones nunca deberían de ir relacionadas a temas triviales. Esto es lo que le quiero decir con este punto. Nosotros tenemos que dirigir nuestras investigaciones y sobre todo se lo digo a ustedes que están haciendo ahorita un anteproyecto de investigación, a buscar solucionar, explicar, profundizar en un tema específico para que a partir de, perdón, a partir de esa explicación podamos generar conocimiento que permita intervenir y cambiar esa dinámica nociva, dañina, tóxica que estamos encontrando en ese fenómeno específico. ¿Verdad? Esto es importante. Pero ahora les pregunto yo, el conocimiento científico, la ciencia como tal, ¿cómo la entienden ustedes? O sea, para ustedes, ¿qué sería hacer ciencia? Ciencia social, ¿verdad? ¿Qué sería hacer ciencia para ustedes? ¿Cómo entenderían la aplicación del método científico dentro de la psicología, por ejemplo? ¿Qué sería aplicar el método científico dentro de la psicología? ¿Cómo la van a entender la ciencia en la psicología? Vamos a ver, ¿lo quieren hacer democráticamente o dedocráticamente? ¿Quién quiere participar? Recuerden, ese es otro punto importante que no les he hecho el recordatorio. Ustedes notarán que en sus notas de ensayo, notas muy altas, tienen que ver también, además de la excelencia del ensayo, con que ya les puse el punto de participación en clases. Entonces, yo no se me olvido, yo aquí tengo anotado quién va participando. Adelante, Jacqueline. Buenos días. Buenos días. Yo pienso que el método científico es bastante importante en las ciencias sociales debido a que tenemos bastantes problemáticas, valga la redundancia, de tipos sociales. Entonces yo
en base a lo que conozco del método científico, siento de que es la manera más organizada y que nos puede dar mejores resultados a la hora de hacer una investigación, porque ya bien usted lo decía, de que si lo planteamos en problemáticas de tipo social o de tipo psicológico, esto nos podría dar ya lo que viene siendo una solución. Ya no solo es algo informativo, ya no solo es algo estadístico, sino que también nos puede dar un preámbulo para dar una solución verídica basada ya en cimientos científicos, en otras investigaciones, tesis, lo que sea que nosotros ocupemos como material, para ya poder nosotros dar plantear soluciones para la población. Ok, perfecto, excelente, Jacqueline. Ya voy a retomar tu planteamiento. Henry, adelante. Yo lo que quería argumentar es que con el método científico se puede comprobar este tipo de situaciones y acciones. Y ya con las ciencias sociales podríamos investigar, como dijo mi compañera, pero no solo el resultado para encontrar dicho problema, sino también la causa de dicho origen del problema. Como podría ser una investigación sobre por qué las personas actúan de tal manera, realizarla y todo, hacer unas encuestas, así con el método científico, averiguar tanto el punto de origen como la causa y muchas otras cosas. Ok, perfecto, excelente, Henry y Jacqueline. ¿Alguien más que quiera aportar o profundizar algo que los compañeros no han mencionado y que consideren que es algo importante en cuanto a la aplicación de lo que vamos a entender como ciencia dentro de la psicología o el propósito? Brian, por ejemplo, menciona que para él es establecer el proceso por el cual podemos observar y medir los indicadores del fenómeno a estudiar. Perfecto, Brian. Complementa excelentemente bien los planteamientos de Jacqueline y Henry. Principalmente, y una de las ideas centrales que tenemos que manejar nosotros, centrales, para entender la aplicación de la ciencia dentro de la psicología, es en primer lugar que vamos a entender como ciencia como una rama del conocimiento que se basa en la observación y la experimentación. Recuerden que cuando empezábamos a ver la materia, hablábamos que experimentar no solo es en condiciones de laboratorio, es decir, en entornos cerrados. También se puede experimentar en entornos abiertos, en entornos macro, donde nosotros generamos las condiciones de laboratorio. Las variables que podamos controlar, ¿verdad? Lo importante es que nosotros tengamos claridad de cuáles tienen que ser esas variables sobre los cuales nosotros vamos a ejercer control, ¿verdad? Pero este principio de observación y experimentación se aplican de manera ordenada y sistemática. Esto es otra característica de la ciencia entendida dentro de la psicología. Tiene que ser un proceso de observación, no al azar, no observar por observar o no aplicar el método científico por aplicarlo. Tiene que ser de manera ordenada y sistemática para poder entender, profundizar, explicar, conocer el mundo físico y los fenómenos, o el fenómeno social que nosotros queramos explicar a partir de la aplicación del método científico. ¿Se entiende qué es lo que vamos a entender por ciencia, como dentro del método científico y dentro de la psicología? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O lo repito? Licenciado, ¿lo Se puede entiende, repetir? Lick. Sí, adelante, Pamela. Sí, lo puede repetir otra vez, perdón. Ok, perfecto, no hay ningún problema. Vamos a entender la ciencia dentro de la psicología como la rama del conocimiento que se basa en la observación y la experimentación y que se aplica de manera ordenada y sistemática para poder conocer cómo funcionan los fenómenos a investigar, los fenómenos sociales en este caso. ¿Sí? ¿Se entiende? Y esta observación y experimentación, además de tener el propósito de poder entender y explicar los fenómenos sociales, tiene como objetivo también poder develar ciertos dogmas o verdades generales que permiten establecer leyes e hipótesis
de cómo funcionan las cosas. Es decir, nosotros previamente a enfrentarnos a un fenómeno social X o Y, tenemos que pensar cuáles son esos potenciales resultados que vamos a encontrar. No entramos a investigar cualquier fenómeno sin previamente tener una idea de cómo funciona o de qué podemos encontrar a la hora de investigar. Siempre tenemos que entrar con una hipótesis o un supuesto sobre el fenómeno que queremos investigar. Hablamos de hipótesis cuando estamos hablando de fenómenos que vamos a cuantificar desde el enfoque cuantitativo, y hablamos de supuestos cuando vamos a entrar desde un diseño cualitativo. ¿Sí? ¿Estamos? Gracias, licenciado. Excelentemente bien. Ya entendí yo que cuando se me queden callados voy a volver a preguntar porque es necesario que quede bien claro todo. Ya ven que yo les pregunto las cosas que discutimos aquí. Perfecto. Pero la ciencia tiene ciertos atributos. La ciencia no es algo desordenado, ¿no? Como les digo, es algo sistemático, es algo ordenado, algo estructurado, algo que tiene ciertas características específicas. Y las características de lo que nosotros vamos a entender por ciencia son las siguientes. En primer lugar, es neutral y objetiva. Es decir, no debería de estar cargada por opiniones personales, conjeturas o sesgos subjetivos. Se basa en hechos concretos y objetivos. ¿Sí? Por eso se llama neutral, porque no está ni inclinada ni hacia uno ni hacia otro lado, o así debería de ser la ciencia. El problema es que muchas veces la interpretación de los fenómenos sí es subjetiva y tiende a estar sesgada, porque la interpretación se va a dar en base a nuestro propio criterio, a los criterios del investigador o a los sesgos y prejuicios del investigador. Por eso es importante que cuando nosotros nos enfrentemos a un fenómeno social a X o Y, en primer lugar hagamos un ejercicio de introspección y de deconstrucción para ver si no vamos a cargar nuestro criterio, los resultados con nuestro criterio sesgado. ¿Sí? Por eso es que tenemos que aplicar los fundamentos de la ciencia, que en este caso son los atributos de la ciencia, que es neutral y objetiva. ¿Sí? ¿Se entiende este primer criterio de neutralidad y objetividad? De que no puede haber ciencia sesgada por nuestras opiniones o conjeturas. ¿Se entiende? Sí, licenciado. Excelente, excelente. Perfecto. Como segunda característica de la ciencia es que es metódica y sistemática. ¿Qué significa que es metódica y sistemática? Es que establece una serie de pasos ordenados para desarrollarse. ¿Sí? Hay un procedimiento para poder llevar a cabo el método científico, para poder llevar a cabo los experimentos, para poder orientar la observación. Hay un paso a paso. ¿Sí? Entonces, se vuelve fundamental que nosotros nos apeguemos a ese paso a paso, a ese procedimiento. ¿Sí, Vania? ¿Ivania? ¿Se te activó el micrófono? No, le decía que sí, todo bien. Ah, ok, perfecto, excelente. Entonces, como segunda característica es metódica y sistemática. ¿Qué significa cuando yo les pregunto qué es metódica y sistemática? ¿Qué significa? ¿Cómo me pondría un ejemplo? Ajá. Que es una serie de pasos a seguir para poder llevar a cabo una investigación o experimento. Excelentemente bien. Y no solo investigación y experimento, sino también el proceso de observación también se enmarca dentro de esta sistematización de los pasos. ¿Ok? Perfecto, excelente. Chévere, vamos bien, excelente. Yo sé que me voy a adaptar. Y vamos a lograr solo 10 el próximo parcial. Perfecto. Como tercera característica es que es verificable. ¿Qué quiere decir que es verificable? Quiere decir que es precisa y exacta en su desarrollo y en el desarrollo y la búsqueda de las hipótesis. Es decir,
tiene que ser objetiva en el sentido de que solo puede establecerse como ciencia o como un descubrimiento científico aquello que se puede verificar. Y aquí voy a hacer una acotación, y es que se puede verificar tanto lo objetivo como lo subjetivo. Lo objetivo se puede verificar en los datos, en lo concreto. Lo subjetivo se va a verificar en la conducta. Es decir, ¿cómo yo sé que una persona tiene una autoestima saludable o poco saludable? Si es algo tan subjetivo, tan interior, pues yo lo puedo medir y cuantificar mediante escalas que me puedan captar esta información específica sobre las cuales yo voy a entender el autoestima. ¿Sí? Para eso, por ejemplo, existen las escalas Likert, las encuestas, los instrumentos psicométricos que miden el constructo de autoestima, por ejemplo. Entonces, se vuelve objetiva en la conducta y en este caso, en la percepción de la conducta, porque este tipo de escalas lo que miden son percepción. ¿Sí? Percepción subjetiva que se objetiviza en esa medición específica mediante una escala psicométrica. Eso es algo verificable. ¿Se entiende que esta característica de verificabilidad? ¿Sí? Sí, licenciado. Excelente. Yo sé que lo voy a aburrir preguntándole si se entiende, pero prefiero 1000 veces que me digan sí o no o que voy poniendo ejemplos. Perfecto. Disculpe, licenciado, solo quiero confirmar algo. O sea que se vuelve objetiva mediante la utilización de métodos o escalas como la escala Likert. Correcto. Mediante la aplicación del método científico a través de herramientas metódicas, herramientas psicométricas que pueden cuantificar lo subjetivo, perdón, y lo pueden volver objetivo. Perfecto. Gracias. Excelente. O por ejemplo, para ponerles otro ejemplo y que termine de quedar todavía más clarito. ¿Cómo yo puedo objetivizar el pensamiento suicida? Por ejemplo, ¿cómo creen ustedes que yo puedo objetivizarlo si es algo tan subjetivo? ¿Cómo creen ustedes que lo puedo objetivizar? Adelante, Henry. Una de esas podría ser encuestas o pruebas en las que el individuo haya sufrido un historial clínico antepasado o que ciertos acontecimientos tuvo que pasar para que pasaran eso. Por ejemplo, una persona que se suicida, solo un ejemplo, no digo que tiene que pasar así, sus padres han fallecido o tuvo mala relación con sus padres. Son pruebas que son subjetivas para algunos, pero al hacerlas varias y en un sistema se vuelven objetivos, ¿verdad? Correcto. La forma correcta en primer lugar, y basándonos en el ejemplo que pone Henry, es en primer lugar establecer cuáles son mis hipótesis. ¿Verdad? Henry ya está partiendo de la hipótesis de que existe un evento vital que genera el pensamiento suicida, ¿verdad? Que en este caso sería la separación de los padres, la muerte de uno de los padres, cualquier evento vital. Estoy partiendo de una hipótesis. Esto me genera una conducta o un pensamiento suicida. Te tengo una hipótesis. Estoy estructurando cuáles pueden ser las variables que intervienen en que exista este fenómeno tan subjetivo como la ideación suicida. Entonces yo necesito medir y cuantificar y objetivizar eso tan subjetivo. Entonces yo a partir de mis hipótesis, que en este caso sería que existe un evento vital, construyo una escala, construyo una encuesta, construyo una entrevista que vuelve objetivo eso que es tan interno de la persona que está experimentando esta ideación suicida. ¿Sí? Pero necesito de herramientas, necesito de la aplicación del método científico. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Lake. Excelente. Perfecto. Perfecto, porque ese tipo de ejemplos son los que yo les pido en los exámenes. Perfecto. Excelente, solo bebo un poquito de agua. Como cuarta característica,
es que es una ciencia comprobable. ¿Qué quiere decir? Que se constata o se verifica, dado con la característica anterior, mediante la experimentación y la demostración. Y repito, la experimentación no solo son condiciones ideales de laboratorio. La experimentación también tiene que ver con procesos de observación, con procesos de medición, con la construcción de instrumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se comprueban mis ideas o se comprueban las ideas previas que yo tenía frente al fenómeno o se comprueba que yo estaba equivocado. Por eso existe la hipótesis de investigación o las hipótesis nulas. ¿Sí? Cuando una hipótesis es nula es que cuando compruebo mi hipótesis de investigación es que se comprueba lo que yo creía que iba a pasar. Y cuando se comprueba la hipótesis nula es que se comprueba que lo que yo estaba pensando no era lo que iba a pasar. ¿Sí? Que el fenómeno se comporta de otra manera. ¿Sí? Por eso es que dices que es comprobable, se objetiviza cualquier fenómeno. Dentro de cualquier fenómeno se puede aplicar una investigación. Por ejemplo, yo estuve a punto, pero no lo quise hacer porque no habíamos visto este tema, de experimentar con sus notas de clase. Por ejemplo, aplicar el método científico. Por ejemplo, ver, mi hipótesis era de que en la medida en que quien menos se tardaba en resolver el examen tenía notas más altas y quien más se tardaba tenía notas más bajas. Esa era mi hipótesis, ¿verdad? Entonces yo hubiera podido aplicar una tabla de frecuencias para poder ver los tiempos de determinación de su parcial y la nota final, el promedio de notas finales. Y al final, la curva de Gauss y los resultados me iban a dar probablemente dentro de mi hipótesis que en efecto quien menos se tardó es que tenía más claridad de lo que tenía que escribir y se tardó menos porque había estudiado más y tenía más claridad de lo que necesitaba contestar. ¿Sí? En cambio, quien se tardó más divagaba un poco más, le costó más elaborar las preguntas, no tenía tanta claridad de las respuestas. Me doy a entender cómo se puede aplicar esta característica de ser comprobable de la ciencia. ¿Sí? Sí, Lick. Ok, perfecto. Sí se entiende. Excelente, excelente, excelente. Perfecto. La otra característica es que está abierta a nuevos escenarios. Es decir, la ciencia no es estática, es susceptible a los cambios. Es decir, es modificable, es dinámica. ¿Sí? Por ejemplo, puede pasarnos que nosotros estemos intentando hacer una investigación científica donde apliquemos el método científico dentro de un fenómeno y nos encontremos con limitaciones metodológicas, limitaciones conceptuales, limitaciones de constructo a la hora de definir una variable específica o a la hora incluso de poder captar la información que en unos años no la encuentren los futuros investigadores, ¿sí? O que incluso nosotros nos encontremos con que habíamos definido de una manera operacionalmente una variable, un constructo, un concepto, y que la realidad nos diga que realmente no es así. Que la construcción teórica de un concepto, la realidad sea tan cambiante que nos cambie la definición misma. Por ejemplo, puede pasarnos que nosotros entendamos violencia de una manera, ¿verdad? Y a partir de ese concepto de violencia nosotros construyamos nuestro marco teórico, nuestros apartados, nuestra justificación, nuestro instrumento, y nos demos cuenta que cuando vayamos a captar los datos, esa definición de violencia que nosotros tenemos no se adapte a lo que la gente entiende por violencia y a la vivencia específica de la violencia. Y que nos veamos en la necesidad de reestructurar conceptualmente nuestra variable de violencia. ¿Sí? Por eso es que se dice que es dinámica o abierta a los cambios. ¿Se entiende? Chicas, chicos, ¿se entiende este ejemplo o necesitan otro ejemplo? ¿O cómo me lo aplicarían ustedes? Entonces, ¿cómo me lo aplicarían? Vamos a ver, Ivania.
¿Cómo aplicarías esta característica de la ciencia, esta que es dinámica o abierta a los cambios? ¿Cómo lo aplicarías, Ivania? Puede ser a un fenómeno social o cualquier el cosa. fenómeno que tú lo apliques, ¿sí? Puede ser un fenómeno social o un fenómeno estrictamente de laboratorio. Quiero ver un fenómeno social, creo que puede ser como el bullying. O sea, Ok. nosotros podemos creer que, digamos, una persona que sea súper obesa en el salón, es como que es porque mucho come y todos piensan y le hacen burla por eso, pero puede ser que es una enfermedad que ella no puede parar de comer, pero la mayoría de personas no saben, entonces cuando ya uno investiga y pregunta si es posible a la persona, entonces puede ser, nosotros podemos modificar nuestra respuesta o nuestra hipótesis que nos habíamos planteado, pero sin saber en profundidad cuál era la razón, la causa que hacía pensar eso. Ok, perfecto, me parece excelente el ejemplo. Solo te lo complemento, que no solo incluso puede pasar que nos equivoquemos o que nuestra visión del fenómeno esté errada o esté incompleta, sino que puede pasar de que no hayamos tomado en cuenta ciertas cosas que pueden enriquecer nuestra definición conceptual. Por ejemplo, en el caso del bullying, nosotros podemos entender que puede ser solamente en el ámbito educativo y nos demos cuenta a la hora de investigar que no estábamos tomando en cuenta el hogar, no estábamos tomando en cuenta la comunidad, no estábamos tomando en cuenta la iglesia, los grupos de amigos, ¿verdad? Entonces puede pasarnos esto también, que complementemos y enriquezcamos nuestra definición operacional. Adelante, Linda. Sí, justamente eso quería aportar, que más que todo creo que se enfoca a la definición del fenómeno o al resultado de la investigación que tengamos, porque por ejemplo en esto del bullying podríamos pensar que es por que pueden ser causas sociales o económicas o algo que genere el fenómeno, pero Correcto. podemos llegar más allá y descubrir que quizás en el lugar no se han establecido ciertas reglas o límites que permiten que eso se propague más, que quizás la persona no sufre el mismo bullying en un lugar que en otro, pero al final el resultado es el que hace que nuestra definición de bullying, porque por ejemplo para nosotros ahorita en la actualidad es una, pero de aquí a 10 años pueden haber otros tipos de bullying que no estaban, entonces podemos agregarlo al concepto, como enriquecerlo, pero a través de los cambios que va teniendo constantemente con los años este fenómeno y las variantes que vaya presentando. Correcto, 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 correcto. La idea central de esta característica es esencialmente que tenemos que estar claros que la ciencia es cambiante, que la ciencia es dinámica, que el conocimiento no es un dogma, una verdad irrefutable, y que incluso nuestras propias concepciones se vean cambiadas una vez nos enfrentemos a los fenómenos. Sí, porque incluso a nosotros nos puede pasar con un montón de fenómenos. Por ejemplo, a mí me gusta, yo soy por excelencia psicólogo social porque me encanta la psicología social. Entonces, por ejemplo, yo me vi ante la necesidad de reestructurar mis propias definiciones de, por ejemplo, de ser miembro de una pandilla, la violencia pandilleril. Yo tenía una definición por mis propias experiencias personales, por lo que la sociedad dice, por la construcción social del fenómeno pandilleril, pero cuando me enfrento a ellos dentro de los centros penales, mi definición operacional cambió, porque me doy cuenta de que había otras explicaciones al fenómeno de la violencia pandilleril. Explicaciones que jamás hubiese tomado en cuenta yo si no me hubiese enfrentado al fenómeno. ¿Sí? Entonces, la idea central es que estemos abiertos al cambio y nos demos cuenta de que nos vamos a ver en la necesidad de ir modificando nuestras propias concepciones que tenemos de los fenómenos sociales y de las variables que intervengan dentro de nuestra investigación, para que no nos frustremos, para que nos demos cuenta que es parte del proceso de cambio, parte de la ciencia que haya cambios. ¿Sí? Excelente, muy buenos ejemplos. Sí, Linda, adelante. Perdón, solo es como pregunta y a la vez quiero saber si aplica. Por ejemplo, en el caso del aprendizaje actualmente, teníamos definiciones de aprendizaje y sabemos que hay personas que tienen
dificultades para aprender, pero esto lo hablábamos acá, al menos en El Salvador, de forma presencial. Ahora que estamos enfrentándonos a los cambios de todo con lo que vino el COVID y que ahora ya lo hacemos de forma virtual, esto podría forzar o sería lo ideal crear nuevas investigaciones que permitan ver nuevos fenómenos que pueden obstaculizar el aprendizaje en la persona y que podríamos nosotros agregar en un momento de querer tratar a una persona que tenga problemas para, qué sé yo, de atención o todas esas cosas. ¿Se podría ver de esta forma también este concepto? Correctamente bien. Excelente. Por supuesto, porque incluso las definiciones de aprendizaje que nosotros tenemos y sobre las cuales nosotros hemos basado lo que entendemos por aprendizaje, tiene que ver con plataformas convencionales de aprendizaje. El método tradicional de clases expositivas presenciales, donde hay un docente, donde hay un grupo de alumnos, donde se escribe en la pizarra, donde se ponen ejemplos, donde se hacen discusiones, donde hay dialéctica inmediata, pero los conceptos de aprendizaje no, en muchas ocasiones no toman en cuenta la estructura mediante la cual se aprende y que el intercambio, por ejemplo, y eso es una de las frustraciones más grandes que hay para los docentes en este momento, es que el intercambio por lo general con ustedes mediante estas plataformas no es inmediato. La retroalimentación por lo general no es inmediata. Hay que preguntar varias veces si se entiende. Ustedes, yo paso viendo 30 fotitos y no hay una interacción. Yo no logro ver la retroalimentación de sus gestos, de sus gesticulaciones, sus caras de angustia. No las logro ver en este momento, ¿sí? Entonces, por tanto, el docente parte de la idea de que se está entendiendo, cuando en muchas ocasiones hace falta retroceder, ¿sí? Entonces, definitivamente las investigaciones tienen que ir orientadas a tomar en cuenta, porque incluso, vaya, digamos que dentro de este proceso de aprendizaje virtual, entre comillas, no solo tiene que ver la plataforma que estamos utilizando y la retroalimentación en tiempo real, también tiene que ver que muchos de ustedes no están exclusivamente conectados escuchando la clase. Muchos de ustedes están haciendo cosas de casa, trabajando, haciendo cosas con sus hermanos, hijos, mamá, porque tienen una labor de cuidadores, ¿sí? O incluso tomando en cuenta, no se toma en cuenta dentro de estos procesos de aprendizaje factores estructurales y emocionales que tienen que ver con el contexto actual. Muchos procesos de aprendizaje se han visto y la forma de aprender se ha visto afectada por la incertidumbre generalizada, por el miedo y el pánico colectivo, porque consideran y muchos de ustedes no logran adaptarse a esta forma de aprender porque su metodología de aprendizaje no va acorde a estar viendo una pantalla y estar escuchando a un señor hablar y hablar y hablar y hablar, ¿sí? Tiene que ver con, por ejemplo, la retroalimentación que le dan sus pares. Una de las cosas que facilita los procesos de aprendizaje en el aula presencial es que, por ejemplo, si yo entendí algo, vuelvo a ver a mi compañero o compañera y le hago un gesto para ver si entendió también y si me da feedback inmediato. Aquí no lo pueden hacer hasta que se reúnen ustedes aparte, ¿sí? Aquí ustedes están frente a la computadora y si se animan y si pierden el miedo escénico es que preguntan y que piden ejemplos. De lo contrario, la retroalimentación inmediata no existe, ¿sí? Entonces, por supuesto que los procesos de investigación tienen que ir orientados, ¿sí? ¿Está claro este punto? Y excelente pregunta. Sí, todo bien, Nick. Ok, perfecto, excelente. Y como última característica de la ciencia, no porque sean todas, sino a partir de la definición de Hernández Sampieri, es acumulativa. Es decir, se construyen nuevos conocimientos partiendo de investigaciones y experimentos que ya fueron hechos. La ciencia no es espontánea, la ciencia no es expuria, no surge de la nada.
Siempre hay un fundamento anterior a lo que yo estoy construyendo como ciencia. De ahí la importancia de poder dar crédito a quien investigó primero el fenómeno o el planteamiento que yo estoy haciendo. Porque es acumulativa, ¿sí? Incluso acumulativa en el sentido positivo de la palabra y en el sentido negativo. En el sentido positivo porque me permite a mí verificar cuáles fueron los aprendizajes de quien investigó el mismo tema antes que yo. Y en el sentido negativo, que me permite no cometer los mismos errores, tanto en términos metodológicos como en términos éticos. ¿Sí? ¿Me doy a entender por qué es acumulativa la ciencia? ¿Sí? Excelente, perfecto. Sí, yo solo quería comentar que, así como Adelante, dijo, perdón, así como dijo la compañera antes de que, ay, se me fue la idea. No, pero quería decir que también en nuevas investigaciones, a pesar de que ya se han hecho antes, nosotros pudiéramos agregar más, porque los tiempos cambian. Es correcto, y esa es la idea de no dejar de investigar y de poder profundizar en los diferentes temas de interés, que permite que, por ejemplo, fenómenos que a veces pareciera que son verdades absolutas, las podamos adaptar a los nuevos tiempos. Por ejemplo, vaya, un constructo que ha sido visto por años de la misma manera es el constructo de autoestima, ¿verdad? Pero actualmente, por ejemplo, una de las escalas más reconocidas a nivel histórico, teórico y validadas a nivel internacional es la escala de autoestima de Rosenberg, ¿verdad? Que solo son 10 ítems y pues también por la facilidad que tiene para poder captar el constructo que dice medir. Pero cuando uno revisa la escala de Rosenberg, se da cuenta de que hay muchos elementos que deja fuera en la construcción de autoestima. Por ejemplo, en la actualidad la construcción de autoestima tiene mucho que ver con la percepción que yo tengo de lo que ven de mí a través de las redes sociales, por ejemplo, o de lo que ven de mí los grupos a los que pertenezco, o de lo que ven de mí, o de lo que yo mismo percibo de mi imagen corporal, por ejemplo. ¿Cómo construyo esta noción de imagen corporal a partir de lo que veo en redes sociales? Esta construcción de autoestima de Rosenberg, por supuesto que no toma en cuenta, ni existían las nociones de redes sociales en ese entonces cuando fue construida. Es del 60, perdón. ¿Sí? Entonces, es necesario que nosotros seamos capaces de cuestionar la ciencia, de cuestionar los constructos, de cuestionar los conceptos para ver si están midiendo y si están captando todo lo que dicen captar adaptado a los nuevos tiempos, adaptado a a los nuevos contextos y a las nuevas coyunturas políticas, emocionales, económicas, sociales, e identitarias, comunitarias, ¿sí? Por eso es importante y de aquí vienen las reflexiones que yo quiero que ustedes hagan a la hora de construir su propia investigación. ¿Estamos tomando en cuenta todo o solo nos vamos a quedar con lo que ya dijeron otros? Creo yo que dentro de mi investigación ya tomé en cuenta todas las variables, las unidades de análisis necesarias para poder captar a cabalidad el fenómeno que yo intento investigar. ¿O necesito profundizar más? ¿O necesito construir y adaptar el constructo a la nueva realidad? Y ahí vienen las reflexiones importantes que yo quiero que hagan. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Algún otro comentario que quieran hacer? Gracias, Kenia. ¿Estamos? Sí, licenciado. Ok, perfecto, excelente. Sí. Perfecto. Ahora bien, la ciencia, ya hablamos de las características de la ciencia, pero me parece puntual, me parece adecuado que también hablemos de los tipos de ciencia que hay, para que podamos desligar una de la otra, no porque en términos estrictos, sino en términos pedagógicos. Existen
al menos 3 tipos de ciencias: las ciencias formales, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Cuando hablamos de ciencias formales, estamos hablando de sistemas lógicos y abstractos conformados por signos que por lo general están organizados en patrones. Aquí perfectamente podemos meter la matemática, la estadística, la lógica, es decir, son sistemas metodológicamente formados y organizados dentro de sistemas concretos y abstractos. Es decir, dentro de las ciencias formales, un 0 es un 0. Un 0 es, perdón, que estaban llamándome de decanas. Un 0 es un 0, un 1 es un 1. No existe explicación fuera de eso. Las cosas son lo que son, porque así están definidas, porque así están construidas, así están organizadas, como signos, como símbolos, ¿verdad? No hay forma, son ciencias concretas, también llamadas exactas, ¿verdad? Aquí no hay donde perderse. Las ciencias naturales, en cambio, se basan en la necesidad de describir, explicar y entender la naturaleza y la lógica abstracta de las ciencias formales. Por ejemplo, no es que, dentro de las ciencias naturales no se apliquen los números, ¿sí? Sino que se interpretan los números, se utilizan los números para poder explicar y comprender otros fenómenos como lo que sucede en la naturaleza, o como lo que sucede, por ejemplo, en la conducta humana, por ejemplo, ¿sí? Pero a partir de números. Por ejemplo, ¿cómo sería la aplicación de las ciencias formales dentro de las ciencias naturales? Por ejemplo, al medir la frecuencia del oleaje, al medir la temperatura del fuego, al medir el punto de ebullición del agua, por ejemplo. Son fenómenos naturales que utilizan a las ciencias formales y exactas. ¿Sí? ¿Se entiende este punto y la relación entre estas dos ciencias? ¿Sí? Excelente. Perfecto. Y finalmente las ciencias sociales, las cuales, ahí sí, se basan en el estudio de la conducta individual del ser humano, pero inmerso en la vida social. ¿Sí? No es solo el estudio de la conducta individual per se, sino enmarcado en una sociedad. Y esto se hace mediante la utilización de metodologías específicas como la cuantitativa y la cualitativa, ¿sí? Para poder captar esta información. Y no quiere decir que las ciencias naturales y las ciencias formales no se utilicen dentro de las ciencias sociales, pero se utilizan para interpretar la conducta humana y la conducta humana individual y la conducta humana colectiva enmarcada en una sociedad específica. ¿Sí? ¿Se entiende este punto también? ¿Cuáles son estos 3 tipos de ciencia? Perfecto, excelente, gracias Linda. Excelente. Vamos a ver. Ok. A mí me gustaría, vamos a ver, sí, me gustaría empezar antes de definir lo que vamos a entender por método deductivo e inductivo, que ustedes me pudiesen aplicar en un ejemplo sencillo todas las características de la ciencia. ¿Tú cómo lo aplicarías? Antes de entrar en los métodos. ¿Cómo me aplicarían en un ejemplo práctico todas las características de la ciencia que acabamos de mencionar y que están ahí? ¿Cómo me lo aplicaría en un ejemplo? Alguien que se anime. Tendrá un punto en el laboratorio que vamos a hacer en la cámara GESEL. Adelante, Linda. Vaya, voy a intentarlo. Excelente, excelente. Bueno, podría aplicarse en el tema de la depresión. Por ejemplo, podemos decir que es algo
subjetivo, bueno, en lo neutral y objetivo obviamente ya es cuando tenemos conclusiones, pero en esto se podría aplicar de esta forma. Primero decir que vamos a establecer un método en el cual podamos medir esto, tomando en cuenta ya la actualidad, que podría ser lo que estábamos mencionando, por ejemplo, lo que dijo usted de la autoestima, porque ahora en día también en la depresión creo que es muy fundamental el tema de las redes sociales y el ambiente social de la persona. Para verificarlo, hacerlo verificable, bueno, primero la hipótesis podría ser decir que una persona sufre mayor grado de depresión al estar expuesto a mucho a las redes sociales y querer construir su autoestima en base a eso. Podríamos decir que esa podría ser una hipótesis. Perfecto. En el método podría ser comenzar digamos, ya a reclutar ciertas personas con ciertas características ya específicas, crear las condiciones que sean, por ejemplo, factores como la edad, que todos estén estudiando en universidad, familias quizás que no estén desintegradas, sino que estén completas, y poder comenzar a evaluar a través de ya herramientas que lo hagan verificable. El hecho de poder hacerle ciertas encuestas, ciertas preguntas, podríamos incluso aplicar hasta herramientas anteriores, como la que decía usted para evaluar el autoestima, pero luego incorporar los factores que lleven enmarcado el hecho de considerarlo de las redes sociales, para poder ver cómo se siente la persona cuando publica una foto, qué es lo que espera, si llena algo en el interior o una reacción que le causa daño, cuáles podrían ser. Ciertos factores que al final se puedan unificar para tener una idea global de todas las personas que se sometieron a ese tipo de preguntas. Luego, esto se puede comprobar a través de la práctica, es decir, podría ser colocando al grupo al mismo tiempo, suban una foto y poder, una foto que quizás no sea de su agrado, y puedan decir cómo se siente y lo pueden expresar para poder ver si hay una reacción después al tener una respuesta a través de redes de todo el entorno en el que se están exponiendo, digámoslo así. Pero esto ya abierto a nuevos escenarios, lo que podríamos plantear acá es como preguntar a la persona el hecho de que antes de las redes sociales cómo se sentía, cómo era su autoestima antes, porque realmente no tenemos mucho tiempo expuestos a esto de una manera tan intensa como ahora en día. Antes que teníamos herramientas más sencillas como Hi-Fi o algo así, pero ahora ya estamos con Instagram, ya estamos incluso con, bueno, el Facebook también se ha hecho mucho más popular, entonces podríamos hacer preguntas más concretas con respecto a esas redes sociales para ver cómo se siente hoy con respecto a antes. Luego es acumulativo, ahí se podría decir también lo mismo porque es unificar el antes con lo actual. Esto crea ya un nuevo concepto, es decir, el hecho de poder decir que la depresión puede venir a causa de factores sociales, pero ya enlazado a esto de las redes sociales. Pero anteriormente no era así. Anteriormente la depresión venía específicamente por problemas, digamos, directos, como me pasó algo que me marcó, algo que un evento vital. Un evento vital, digámoslo así, exacto. Y en cambio ahora ya podemos incluir que en la depresión también está el hecho de no sobresalgo en redes, yo no tengo seguidores, yo no tengo la reacción, no salgo bien en las fotos. Hay personas que podrían caer en eso y esto ya lo puede volver como un conocimiento acumulativo porque unificamos lo anterior, que quizás la persona también puede tener un evento vital que lo ha marcado, pero unificarlo con que lo impacta, que no tiene una imagen que le ayude a salir de ese problema, lo hunde más en esa depresión. Entonces, yo no sé, algo así me lo imagino, el hecho de que es neutral y objetivo, sí me gustaría enmarcarlo porque creo que lo más delicado en el momento de aplicar esto es que metemos el criterio personal. Correcto. Y con este tipo de investigaciones sí sería más hacerlo respetando mucho el hecho de que sea metódico y sistémico, porque si hay herramientas que creemos que puedan dejar de lado nuestro criterio, nos harían llegar a una conclusión con mucho más verificable, digámoslo así, porque no está mezclada con nuestro pensamiento, sino con el entorno en el que estamos. Ok, perfecto, Linda. Tienes un punto en tu siguiente laboratorio. Excelente ejemplo. Solo te lo complementaría con lo siguiente, que cuando estamos hablando de que es abierto a los cambios y acumulativa, es que es necesario la sistematización de la información
para que nosotros podamos generar un nuevo proceso conceptual y teórico. Es decir, que nosotros no estamos partiendo de la nada en cuanto a la definición de depresión, en cuanto a la definición de autoestima. Lo que nosotros estamos haciendo es que estamos implementando, estamos relacionando la variable de autoestima con la variable de depresión y estamos dándonos cuenta de que tienen relación a la aparición de cuadros depresivos, que probablemente, de manera hipotética, antes no se tomaba en cuenta. Entonces, a eso se refiere también. Pero excelente ejemplo. Muy bien, Linda. Tú tienes un punto entonces. ¿Alguien más que quiera ganarse ese punto? ¿Alguien más que se anime? Adelante, Kenia. Yo tengo una idea, no sé si estará correcta. Adelante. Perfecto. Estaba pensando sobre la situación del año pasado. Con esto de la pandemia, durante el año pasado estábamos más limitados. O sea, sí tuvimos periodo de cuarentena que nadie salía, pero después se implementó como un programa, digámoslo, en donde teníamos el encargado de a una persona encargada por familia para hacer las compras del hogar, alimentos, de higiene personal. Entonces, en las ciencias formales estaba pensando que, como se refiere a la cantidad, eh, obviamente sería una persona. En las ciencias naturales, que se refiere, como usted lo mencionó, a medir, por ejemplo, la frecuencia eh, con las salidas que hacía, porque era por número de DUI que ellos salían. Y y con respecto a las ciencias sociales, que se basan en el estudio de la conducta individual, como usted mencionó, estaba pensando en las medidas preventivas necesarias que debía tomar cada persona antes de salir. Ok, me parece bien. Las ciencias formales, hay que hacer una aclaración. Las ciencias formales siempre son números, datos, estadísticas, datos concretos, cosas concretas y objetivas. Entonces, no hace falta hacer la diferenciación, porque, por ejemplo, pudiste haber mezclado lo natural con lo formal en las salidas, ¿verdad? Y que era un proceso Sí. formal inmutable, ¿verdad? Que así estaba establecido por la norma social, que solo podía, la cantidad de salidas que tenía una persona, una misma persona, ¿verdad? Entonces, pero me parece excelente el ejemplo que has puesto. Muy Sí, a bien, eso Kenia. me refería, solo que no me puedo expresar muy bien, pero tenía la idea. Adelante, Kenia. Y tenés un punto en el laboratorio. Excelente. Muchas gracias. Excelente. ¿Alguien más que se anime? ¿Nadie más se me anima? Sin miedo al éxito. Como mis lideresas Linda y Kenia. Jacqueline, adelante. Bueno, no sé si está correcto, pero según lo que yo he comprendido, lo único que se me vino a la mente fue cómo la baja autoestima puede afectar en problemas de dependencia emocional. Entonces, yo siento que es un tema bastante complejo y complicado porque prácticamente siento que lo podríamos incluso comparar con el tema de la investigación correlacional porque estamos estudiando prácticamente dos variables y cómo entre estas se pueden comprobar prácticamente su relación o qué tan verídico es el planteamiento que yo estoy haciendo sobre esto. ¿Qué tan fuerte es la relación entre las dos variables? Así es. Entonces, primero pienso yo de que es bueno estudiar a profundidad las dos de manera separada, por así decirlo, ¿verdad? Comprender los dos fenómenos que es para yo poder de ahí partir de eso para correlacionarlos. Entonces, primero tengo que ver más o menos cómo es el comportamiento o la manera en la que las personas con baja autoestima lo demuestran. ¿Cómo puedo yo saber que una persona tiene baja autoestima? Y es ahí donde yo puedo, parecido a lo que comentó la compañera, que por cierto me gustó mucho su aporte, ¿cómo puedo yo saberlo? Mediante test,
mediante una entrevista abierta, ver su expresión facial, escuchar también sus experiencias, porque muchas veces la baja autoestima, por lo poco que yo he visto, no siempre deriva por problemas internos, ¿verdad? Por menospreciación, nada por el estilo. Muchas veces las redes sociales y todo eso tiene mucho que ver ahora en lo que es la baja autoestima. Ok. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, excelente. Sí, excelente. Pensé que ibas a seguir hablando. Pero excelente, Jacqueline. Y te voy a dar una clave para que complementes esta noción que tú tienes y que la tenemos todos aquí en esta clase. Y que la idea central para poder objetivizar lo subjetivo es poder sistematizar la información mediante la utilización del método científico. ¿Cómo se sistematiza la información? Mediante la utilización de herramientas psicométricas y de herramientas de captación de información y sistematizar a través de la transcripción de las entrevistas o a través de la captación de los datos que fueron registrados dentro de las escalas. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de fenómenos subjetivos como la autoestima, la dependencia emocional, estamos hablando de percepciones subjetivas que se vuelven objetivas en la conducta de las personas o en la captación de esta información mediante las herramientas psicométricas. Entonces, el ejemplo está perfecto, Jacqueline, y tienes un punto también en el laboratorio. Lo que les estoy intentando hacer énfasis a las tres lideresas que me han puesto ejemplo es que siempre tienen que tener claridad de que la forma en que ustedes van a convertir estas percepciones, esta subjetividad en ciencia, es mediante la sistematización de la información a través de la aplicación del método científico. ¿Sí? ¿Queda claro ese punto? Adelante, Linda. Sí, queda claro, solo tengo una duda. Cuando dice sistematización, es el hecho de poderlo crear, digamos, bueno, como de convertir lo subjetivo en lo objetivo, ¿verdad? A través de herramientas que me permitan tener resultados. Correcto, Es así, registrarlo, correcto. Es a través del registro. Ok, sí, solo tengo mi duda que cómo, digamos, por ejemplo, al hacer una investigación, la herramienta se crea, porque digamos, como es un nuevo fenómeno que estamos viendo, no está la herramienta, pero ¿cómo podemos decir esta herramienta va a ser efectiva? Porque al final el resultado me puede dar una conclusión de algo o un causante, pero ¿cómo puedo saber o qué parámetros me pueden ayudar a mí para decir esta herramienta que yo voy a crear para sistematizar y hacer su objetivo a lo subjetivo? ¿Cómo puedo saber que que está buena o que está bien enfocada o que sí me va a llevar a un resultado que no esté influenciado por, qué sé yo, por un criterio externo u otras cosas? Ok, me imagino yo que ustedes nunca todavía han tenido la oportunidad de enfrentarse a realizar una investigación completa, pero cuando nosotros hacemos investigaciones, partimos de nuestras impresiones, de nuestros conocimientos previos, de lo que nosotros hipotetizamos o tenemos como supuesto de cómo se comporta el fenómeno. Y a través de eso construimos un instrumento. Incluso podemos retomar instrumentos que ya están creados, simplemente los validamos. Y aquí es donde entra el proceso de validez, que era de los conceptos que nosotros abordamos en la unidad pasada. ¿Cómo validamos que estamos midiendo lo que pretendemos medir? ¿O cómo validamos que estamos captando la realidad tal cual es? Mediante tres procesos al menos. En primer lugar, mediante el método de jueces, que es que nosotros sometemos nuestro instrumento de recolección de datos, ya sea cualitativo o cuantitativo, a expertos en el tema, para que nos digan si realmente estamos entendiendo el fenómeno tal cual se comporta y si estamos captando todos los elementos. Método de validación de jueces. Segundo método es a través del pilotaje. El pilotaje también puede ser quanti o quali. Cuando es quanti, lo que hacemos es que sometemos el instrumento de investigación a una prueba.
con una población equivalente. No necesariamente tiene que ser toda la prueba, la muestra. Pueden ser de 5 a 10 personas hacia las cuales nosotros le aplicamos la encuesta o el instrumento que nosotros queremos utilizar y después lo sometemos a algo que se llama alfa de Cronbach, que es el alfa de confiabilidad, que nos dice que efectivamente estamos midiendo lo que pretendemos medir. Entendemos tal cual se manifiesta en la realidad el fenómeno dentro del instrumento. Y el tercero es que nosotros, además del método de jueces y el alfa de Cronbach mediante el pilotaje, lo que hacemos es hacer una triangulación de información, que es que nosotros aplicamos el instrumento, lo pasamos a expertos y además, le pedimos, hacemos una especie de validez de contenido con la población con la que nosotros vamos a medir el fenómeno. Por ejemplo, nosotros le leemos el ítem. Por ejemplo, dice, todos los días me siento bien con quien soy. Un ítem de autoestima. A la persona, una persona a la que le vamos a pasar el instrumento. Entonces la persona nos dice, le preguntamos si se entiende el ítem, si las opciones de respuesta van acorde al ítem, ¿verdad? Esos serían de los tipos, ¿y qué entienden del ítem? Serían como de los tipos de preguntas que nosotros haríamos para hacer validez de contenido. Pero ese es un mecanismo de triangulación. Mediante esas tres formas, nosotros podemos validar lo que estamos investigando. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cuáles serían como los tres métodos sobre los cuales nosotros tenemos que hacer validación de nuestro instrumento? Sí, sí se entiende, ya entendí cómo, gracias. Ok, perfecto. Y es que definitivamente, por ejemplo, siempre, y parte del apartado metodológico, incluso ustedes lo tienen que plantear dentro de su anteproyecto de investigación, es cómo van a hacer este proceso de validación. Porque siempre, aunque por ejemplo ustedes utilicen íntegro el test de autoestima de Rosenberg, por ejemplo, ya que estamos hablando de autoestima, aunque utilicen los 10 ítems tal cual los tiene planteado él, ustedes tienen que tropicalizarlos. Porque puede haber palabras que no se entiendan de igual manera en España que en El Salvador, o que la versión que ustedes utilicen sea la versión mexicana, entonces que existan palabras que no se dicen de igual manera, o prefijos que no se utilicen de igual manera, o artículos que no se utilicen de igual manera. Entonces ustedes tienen que tropicalizarlo a como hablamos en El Salvador, ¿sí? Sin que pierda el sentido del ítem. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Incluso nosotros vamos a tener la oportunidad aquí en clases, cuando veamos la construcción de las herramientas de investigación, de hacer este ejercicio. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, ¿Se entiende? Perfecto, excelente. Sí, excelente, perfecto. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, angustia? Ok, si no hay ninguna duda, vamos a dejarlo hasta aquí para que la próxima clase sí nos vamos a meter al método inductivo, deductivo, a las variables. Bueno, el día de mañana es importante. El día de mañana entonces ya empezamos otra vez con nuestra dinámica 3.1. Recibimos la primera el día de mañana. El día miércoles recibimos la primera clase teórica y la segunda clase yo me quedo para cualquier grupo que necesite asesoría, cualquier grupo que quiera. Sí, Wendy, vamos a ver. Quiero ver, Wendy plantea que dice, no sé si estaría bien, pero el estrés que han vivido los alumnos por las clases virtuales y los problemas que estos han traído, ya sea que las causas han traído, ya sea en las causas que podría traer físicamente y las enfermedades que podrían surgir. Se podría hacer una encuesta para comprobar los efectos que dieron por el estrés de no salir, por la pandemia, más las clases virtuales. Perfectamente, Wendy. Aquí lo único que te faltaría establecer es mediante qué tendrías que definir qué vas a entender por estresores y qué vas a entender como estas consecuencias de estos estresores dentro de las clases virtuales, más la incertidumbre, más el encierro, más el insomnio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me parece perfecto tu ejemplo, también tienes un punto. Pero está bien la idea. Te invito a participar más, Wendy. Tienes buenas ideas. Les decía que el día de mañana entonces tendríamos la primera clase, la primera hora, la clase teórica, y la segunda hora
nos vamos a quedar con el grupo que necesite asesoría. Quienes ya avanzaron, quienes ya necesiten orientación, pues nos quedamos ahí un ratito para poder orientarlos. Siempre recuerden que semanalmente habrá 1 hora para poder dar las asesorías y poder ir avanzando en los trabajos de investigación. ¿Estamos? ¿Estamos claros y claras? Sí. Excelente. Bueno, entonces nos quedaría